En este video ya vamos a estar hablando de las derivadas de orden superior y por qué es tan importante no solamente sacar la primera derivada, sino que la segunda, tercera, cuarta y quinta derivada. Y en especial en la parte de física, cada una de estas derivadas, a medida que vamos aumentando el orden, ojo, no se dice grado, se dice orden de la derivada. Si es la primera derivada, es la derivada de orden 1, segunda derivada es derivada de orden 2. Entonces, de acuerdo al orden de la derivada, entonces nosotros vamos a ir obteniendo diferente información, ¿verdad? Entonces, en física, hasta la tercera derivada me da cierta información sobre algún problema y por eso es tan importante no solamente quedarnos con la primera, sino que seguir, ¿verdad? Entonces, para hablar de las derivadas de orden superior, necesitamos recordar un par de cosas. Cuando nosotros teníamos una función en términos de x y la derivamos, esta derivada sigue estando en términos de x. Si la volvemos a derivar, sigue estando en términos de x porque la derivada original estaba en términos de x. Y si seguimos así, todo va a ser una función que sigue dependiendo de la variable que era la original. Entonces, hay diferentes notaciones que se utilizan para poder identificar cuál es cada una de las derivadas. Entonces, vamos a hablar de lo primero. Derivada de orden 1. O es la que hemos conocido hasta el momento, es la que nosotros denotamos como y', o que también se conoce como la derivada de y respecto de x, es exactamente lo mismo, o la derivada respecto de x de y, ¿verdad? Entonces esa es la notación común que hemos estado utilizando. También se suele poner f' de x, de f de x, o de x de f de x, o sea, hay más notaciones que son las mismas que vimos en las diferentes notaciones de Leibniz y de Newton hace unos videos de la derivada, ya no sé cuántos. Entonces, esas son las derivadas de orden 1. Si yo sigo derivando, pues llegamos a las derivadas de orden 2. Y cuando hablo de la derivada de orden 2, significa que yo agarré la función, la derivé una vez y a partir de esa derivada la vuelvo a derivar. O sea, no hay una forma directa de la primera hasta la última, sino que vamos en orden. Para obtener la segunda derivada yo tuve que obtener primero la primera derivada. Entonces, en las derivadas de orden 2 suelen denotarse por esta forma. Y, dos palitos, y', así es como se lee. O la segunda derivada de y respecto de x. Ojo con esta notación. La segunda derivada de y respecto de x. O también puede aparecer de esta forma. De x al cuadrado y, así se suele poner, o a veces está también la notación de xx y, porque estamos derivando dos veces respecto de x. Entonces cualquiera de esas notaciones puede ser útil a la hora de hablar de derivadas de orden 2. Evidentemente, derivadas de orden 3, ¿qué tendríamos nosotros? Tres palitos, pero cuidado aquí con algo. Esto sería la tercera derivada de y respecto de x, o de x3y, o de xxxy. Entonces hay diferentes notaciones para hablar de las derivadas de orden 3. Orden se refiere a la cantidad de veces que estamos derivando, ¿sí? No lo confundan con grado, porque cuando hablamos del grado estamos hablando de, por ejemplo, el grado del polinomio 5. Eso es diferente. Ya tenemos ahí derivadas de orden 3. Podemos seguir así, derivadas de orden 4. Ya no se suelen poner 4 palitos, sino que se suele poner ya solo un 4 ahí. Lo voy a poner aquí y luego vamos a generalizar. Derivada de orden 4. Ya no puedo escribirlo. De orden 4 sería y 4. Esa es la notación. Ya no se hacen 4 palitos ni se ponen 4x, sino que solamente se pone y, paréntesis 4. También se suele denotar como de la cuarta derivada de y respecto de x, o de x cuarta de y, o, y aquí es donde ya no tendría sentido decir de x, y no, esto no se acaba, y ya, eso ya no se denota de otra forma porque para eso existe esta notación, ¿verdad? Y en general, la derivada de orden n, pues nosotros vamos a tener esta notación, y de n, la enésima derivada de n, y, la enésima derivada de y respecto de x, o
de x en dt. Simplemente son diferentes notaciones que tienen las derivadas. Y ahorita vamos a entender por qué y cómo se calculan. La verdad que es súper fácil. Si, por ejemplo, ustedes tienen esto, y es igual a x a la quinta menos 2x más 3, ¿sí? Y vengo yo y la derivo, ¿sí? Nada del otro mundo, derivo 5x a la cuarta menos 2. Tengo mi primera derivada. ¿Qué tengo que hacer para obtener mi segunda derivada? Pues nada más difícil, ¿verdad? La vuelvo a derivar. Y entonces aquí nos queda 20x al cubo menos nadie porque la derivada es una constante de 0. Sigo derivando. Tercera derivada. Derivada de 20x al cubo, 60. X al cuadrado, ¿verdad? Entonces, tenemos la segunda derivada. Cuarta derivada, ¿sí? Nos queda 120x. Quinta derivada todavía. Nos queda solo 120. O sea, no hay problema. Sexta derivada, 0. Séptima derivada, 0, ¿verdad? Porque la derivada constante sigue siendo 0. ¿Sí? Puntito, puntito, puntito. La derivada número 100, si estamos hablando de un polinomio, ¿cuál seguiría siendo? 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se encontrar la siguiente derivada de orden n? Solo van derivando y derivando hasta que llega. Pero dense cuenta de algo. El grado del polinomio que tenemos aquí es un grado 5. Ahora, la derivada existe hasta la enésima derivada, ¿verdad? Pero entonces, en este polinomio de grado 5 que nosotros tenemos aquí, miren lo que está pasando. Derivada de grado 5, la primera derivada, no hay problema, segunda, tercera, cuarta. Pero a partir de la sexta derivada o la derivada de orden 6, uno más que el grado del polinomio, la derivada empieza a ser 0. 0, 0, 0. Si les pregunto la derivada de orden 80, 0. Derivada de orden 1.000.000, 0. ¿Sí? Ahí ya no está cambiando. Entonces, una vez yo paso el grado, donde el orden es igual al grado, todavía me puede dar un número cuando estoy hablando de polinomios. Después de eso, deriva de 0, 0, 0, 0. ¿Y por qué me sirve todo esto de seguir derivando y derivando y derivando y derivando? ¿Sí? No porque qué bonito es derivar, bueno, es lindo, pero ¿por qué hacemos todo esto? Porque todo esto tiene interpretaciones. Y vamos a ir a la parte de la física, donde vamos a saber interpretar ya todo esto. ¿Por qué es importante saber las derivadas de orden n? Y como les dije antes, porque me dan información acerca ya de parámetros físicos. Por ejemplo, es una de las aplicaciones, pero también me va a servir más adelante porque cuando yo grafico curvas, de acuerdo al orden de la derivada, me va a dar diferente información del comportamiento de la curva. Si ustedes se recuerdan, la primera derivada me dice si la función crece, decrece, dónde hay máximos, dónde hay mínimos. Y también vamos a hacer la segunda derivada, que esta segunda derivada lo que me va a dar acerca de las gráficas es la concavidad. O sea, ¿a qué me refiero a eso? Si la función tiene como pancita para arriba o tiene pancita para abajo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es para darnos una idea de el por qué nos va a servir la información que me da la primera, la segunda o incluso la tercera o cuarta derivada. Entonces vamos a ir a esto. Vamos a hacer las gráficas asociadas al MRU. Yo sé que en el MRU la característica fundamental es que la velocidad es constante. Es decir, esto tiene esta forma pasando aquí en el valor de B. Y entonces, al tener esta velocidad constante, significa que automáticamente, como la velocidad no está cambiando, la aceleración sería 0. Estamos pasando justamente aquí en una aceleración 0. Y que la gráfica de posición versus tiempo es una gráfica de una recta, ¿verdad? Porque en la recta es donde la pendiente es constante y la pendiente de la recta en una gráfica de posición versus tiempo me da la velocidad. Entonces aquí voy a dibujar yo esto. Ahora, pensemos en algo. Ustedes ya saben que si la pendiente de esta recta me da la velocidad, y eso ya lo discutimos creo que en otro video, la velocidad, yo sé que aquí se define como x partir t. ¿Sí? O bien, si lo queremos ver de la otra forma, vamos a escribirla así. La posición, para que vayamos viendo cuál es la relación.
X en función de t es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? X es igual a v por t, la ecuación conocida del MRU. Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber las relaciones o las derivadas de orden superior? Porque si bien es cierto, la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente a la curva es la velocidad, o la pendiente de esta recta es la velocidad, entonces eso me está diciendo a mí algo importante, que si yo tengo la función de posición y la derivo, ¿sí? Pero la estoy derivando respecto de t, cuando yo obtengo aquí, voy a venirme para acá, x' de t, la derivada respecto de t, asumiendo que la velocidad es una constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de 5t es 5, la derivada de 8t es 8, la derivada de b por t es simplemente b. Y aquí viene algo súper importante. Cuando yo derivo la posición, la derivada de la posición me da la velocidad. Importante número 1. Por eso me sirve a mí la primera derivada, porque es la pendiente de la recta tangente. Eso ya lo sabíamos. Ahora, si ustedes vienen y derivan una constante, saben ustedes que la derivada de constante es 0. ¿Qué cosa les quedó 0 ahí? Muy bien. La aceleración, ¿sí? Yo sé que aquí la aceleración es igual a 0. Eso quiere decir algo, que si yo vengo y vuelvo a derivar esto, o hago la segunda derivada de t, ¿esto qué me da? Me da 0. O que si yo agarro la ecuación de velocidad y la derivo, esta ecuación me va a dar 0. O la relación importante entre todo esto es que la derivada de la velocidad va a ser igual a la aceleración, que es lo mismo que la segunda derivada del desplazamiento. La derivada de la posición es la velocidad, la segunda derivada de la posición es la aceleración. ¿Sí? Y aquí, muy bonito, 3 relaciones fundamentales. La relación que hay entonces es, si yo tengo x de t y lo derivan, x' de t les va a dar como información la velocidad. Y si esta la vuelven a derivar, ¿sí? ¿Qué significa hacer x' de t? Esto les va a dar como información la aceleración. ¿Pero qué representa la segunda derivada de la posición? Esta segunda derivada de la posición representa también la velocidad. ¿Sí? Entonces la derivada de la velocidad también representa la aceleración. Y así es como vamos viendo las relaciones que hay entre las tres. Y esto quiere decir que con todo esto, yo así como puedo hablar del MRU, puedo hablar del MRV. Entonces voy a hacer las gráficas del MRV aquí, para ir concluyendo aquí el lado. En MRV lo que ustedes tienen es que la aceleración es constante, ¿sí? Pero aquí hay cambios de velocidad, porque si no, no hay un movimiento acelerado. Entonces vamos a hacer 3 gráficas aquí, no tan grandes. X versus T. B versus T. Y A versus T. Entonces miren esto. En este caso, como la aceleración es constante, esta es la que tiene la forma de la recta horizontal. Pero eso significa que la velocidad tuvo que variar. Y la forma de la velocidad es esta, ¿sí? Donde justamente ustedes están aquí en velocidad inicial, aquí están en velocidad final, nada del otro mundo. Pero entonces, para que esto sea cierto, la gráfica de la posición versus tiempo tuvo que haber tenido esta forma, aquí en su x sub 0, ¿sí? Que es una parábola, una recta con pendiente y una recta con pendiente nula. Entonces vamos a algo. Y aquí es donde el cerebro nos va a explotar un poquito. No, son mentiras. Cuando yo estoy hablando del MRV, la ecuación de la posición es esta. X sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Des en cuenta de algo. X sub 0, B sub 0 y el 1 medio y la A son constantes. Entonces todo es constante para mí, así que eso no está cambiando. Como 5, 8 y 3. Y si yo, según lo que acabamos de ver, si yo agarro la posición y la derivo, si vengo yo y derivo esto, x' de t. X sub 0 es una constante, la derivada de la constante es 0. B sub 0 por t, la derivada de t es 1, entonces nos queda nada más B sub 0 más la derivada de esto nos queda
un medio de A por 2t. O bien nos queda que x' de t es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Que si ustedes se recuerdan un poquito de su física, esto es lo mismo que ustedes han visto. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que son las ecuaciones asociadas a justamente el MRV que uno ve en física, ¿no? Y para terminar, aquí la derivada de la posición entonces representa esa velocidad. Y si lo vuelven a derivar, o sea, si sacan la segunda derivada respecto de t, derivada de b sub 0 es 0 y derivada de b sub 0 es 0, ¿verdad? Más derivada de at, simplemente esa. Y con eso ustedes justamente logran demostrar que la segunda derivada de la posición va a representar justamente su aceleración. Entonces, de esta forma, yo puedo ir relacionando o viendo más que nada la importancia que hay entre la derivada de orden 1, la derivada de orden 2, la derivada de orden 3, dependiendo de qué estamos hablando. Cada una va a ir teniendo diferentes interpretaciones. Y con eso vamos a hacer nada más un ejemplo donde ya me den valores y con esos valores pues vamos a resolver nuestro último problema.